Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alma. Bienvenidos a esta videocápsula en la que vamos a ver la aplicación de las leyes de los gases para resolver algunos problemas. Vamos a retomar algunas consideraciones. Habíamos visto que las condiciones de temperatura y presión normales, que también conocemos como condiciones estándar de presión y temperatura, denominadas STP por sus siglas en inglés, son la temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin y la presión normal, que es de una atmósfera y equivale a 760 milímetros de mercurio, y que siempre para los cálculos la temperatura debemos manejarla en Kelvin para todos los cálculos. También vamos a retomar los conceptos de gas ideal y gas real. Los gases ideales, aunque no todos los gases podemos decir que lo sean, son los que se comportan de acuerdo a las leyes de los gases bajo todas condiciones de temperatura y presión. En cambio, los gases reales son gases que en altas temperaturas y bajas presiones dejan de comportarse como gases ideales y entonces empiezan a considerarse como gas real. Bueno, hay algunos factores de conversión para el manejo de la temperatura. Por ejemplo, los Kelvin los podemos calcular sumándole a los grados centígrados 273. Podemos convertir de atmósferas a milímetros de mercurio con este factor de conversión, o podemos también convertir lo que son volúmenes de mililitros a litros o de mililitros a centímetros cúbicos. Aquí tenemos varios valores de la constante general de los gases. Dependiendo de las unidades que estemos manejando, es el valor que vamos a utilizar para los cálculos. Este es un resumen de las leyes de los gases. La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen, y aquí tenemos su expresión matemática. La ley de Charles establece que a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, y esta es su expresión matemática. La ley de Lusac nos dice que a un volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura, y esta es su expresión matemática. La ley combinada de los gases, esta es su expresión matemática, y la ley de gas ideal, que esta es una de las formas en las que se puede expresar esta ley. Entonces vamos a ver cómo aplicar estas leyes para la solución de problemas prácticos. En este problema se nos dice que un gas o el volumen de un gas medido a presión normal es de 17.4 litros. Calcule la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen cambia a 20.4 litros y la temperatura permanece constante. Entonces, analizando el enunciado, sabemos pues que la temperatura no va a variar. Por lo tanto, podemos anotar que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, y esto es un valor constante. Constante se abrevia así. Ahora, el volumen inicial es de 17.4 litros, por lo tanto el volumen 1 va a ser 17.4 litros, y el volumen final o el cambio va a quedar en 20.4 litros. Las condiciones de presión inicial es una presión normal, porque dice que está medido a presión normal, entonces la presión 1 es la presión normal, y como ya mencionamos anteriormente, esto equivale a una atmósfera, pero vamos a utilizar su valor en milímetros de mercurio, que son 760 milímetros de mercurio. Esto por hacerlo más práctico, ya que nos pide la presión final, y esta presión nos la pide en milímetros de mercurio. Entonces, si usamos la presión en milímetros de mercurio desde un inicio, vamos a obtener el valor en milímetros de mercurio. Entonces, vamos a separar aquí parte del procedimiento y vamos a anotar las fórmulas y despejes.
Entonces, si analizamos, la temperatura permanece constante y únicamente varía el volumen. Por lo tanto, correspondería a utilizar la ley de Boyle, que es la que nos dice que cuando la temperatura se mantiene constante, la presión y el volumen son directamente proporcionales. Por lo tanto, la expresión matemática que vamos a usar es P1 por V1 igual a presión 2 por volumen 2. Y de aquí vamos a despejar presión 2, que es la que nos está pidiendo el problema. Entonces despejamos la presión 2 y la presión 2 va a quedar igual. El término V2 está multiplicando, entonces la expresión nos queda presión 1, volumen 1 sobre volumen 2. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar finalmente para realizar nuestras operaciones y calcular el valor de la presión 2. Entonces vamos a empezar a realizar nuestras operaciones de cálculo. Y vamos a sustituir primeramente los valores que tenemos. Sabemos que la presión 1 es de 760 milímetros de mercurio y que el volumen 1 es de 17.4 litros y que el volumen 2 es de 20.4 litros. Y de esta manera cancelamos las unidades de volumen y nos queda un valor de presión como resultado, que la presión 2 va a ser igual a realizar la operación 760 por 17.4 y dividirlo entre 20.4. El resultado es de 648.23 milímetros de mercurio, que da como resultado esta operación. Lo voy a poner aquí. Si multiplican 760 por 17.4, les da un valor de 13.224 y queda dividido entre lo que está abajo, que son 20.4. Estos son, ya vimos las unidades, y al hacer esta división, 13.224 entre 20.4 nos da el valor de 648. Y es así como aplicamos muy sencillamente la ley de Boyle para encontrar la condición a la que variará una muestra de gas cuando se modifica una de sus propiedades y mantenemos constante la otra. Vamos a revisar un segundo ejemplo. Bien, en este segundo ejemplo ya anoté por aquí los datos que tiene el problema. En este problema tenemos un volumen que inicialmente es de 73.5 mililitros a una presión de 710 milímetros de mercurio. La temperatura 1 equivale a la temperatura 2 y se mantiene constante, no varía a 30 grados centígrados, y la presión es la que se cambia a 760 milímetros de mercurio, y aquí se nos pide calcular el volumen al que va a quedar la muestra. Entonces, como fórmula, tenemos que esto también obedece a la ley de Boyle, ya que la temperatura se mantiene constante, y volvemos a anotar la expresión matemática de la ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 equivale a la presión 2 por el volumen 2. Y en este caso lo que vamos a despejar, a diferencia del problema anterior, es AB2. Bueno, aquí ya no quiso. Perdón, aquí se trabó un poquito. Vamos a despejar a B2. Entonces B2 queda igual a la presión 1 por el volumen 1.
y esto queda sobre la presión 2. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar en las operaciones y cálculos. En las operaciones vamos a sustituir para encontrar el valor de B2. Entonces la presión inicial es de 710 milímetros de mercurio y lo que es la presión final, el volumen inicial es de 73.5 mililitros y la presión final es de 760 milímetros de mercurio. Entonces aquí eliminamos las unidades de milímetros de mercurio y multiplicamos 710 por 73.5, lo cual da un valor de 52.185 sobre 760. Entonces el resultado va a ser que el volumen 2 es de esa cantidad dividida entre 760, nos da un volumen final de 68.66 mililitros. Y entonces aquí podemos observar que si mantenemos la temperatura constante y modificamos la presión, es inversamente proporcional al volumen, como establece la ley de Boyle. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aumentamos la temperatura, aquí hubo un aumento de temperatura y el volumen se redujo de 73.5 a 68.6. Entonces así es como se aplica la primera ley. En el siguiente video vamos a explicar cómo aplicar la ley de Charles y la ley de Lusac.